Muy buen día, estimados estudiantes. Espero que todos y todas se encuentren muy bien y sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta tutoría de manipulación de alimentos. Mi nombre es Mauricio Delgado Angulo y yo soy instructor de los cursos de manipulación y consejos para el manejo higiénico de alimentos acreditado por el INAH. Vamos a ir viendo cada uno de los temas a manera de resumen, ¿verdad? Vamos a ir tocando cada uno de los temas más importantes que están dentro del material de estudio que ustedes tienen en sus manos, ¿verdad? Que es el folleto de manipulación de alimentos del INAH. El tema número 1 que vamos a ver hoy son los microorganismos y los alimentos y su interacción con los alimentos. Recordemos que los microorganismos son en sí seres vivos que solamente podemos verlos con ayuda de un microscopio. Recuerden que los microorganismos son omnipresentes. Eso quiere decir que se encuentran en todo lugar, en superficies inanimadas, en superficies con vida, en el aire, en las mesas, en nuestras manos, en nuestro cuerpo, en nuestra ropa, absolutamente en todo lugar pueden existir microorganismos. ¿Qué necesitan los microorganismos para poder reproducirse? ¿Verdad? Recordemos que como seres vivos que son, ellos necesitan pues condiciones de temperatura adecuadas para su crecimiento, al igual que necesitan humedad, como uso, ¿verdad?, de lo que es el líquido para mantenerse en vida, ¿verdad? Todos los seres vivos necesitamos agua. Los niveles de acidez o de pH, podemos decir que dependiendo de si una sustancia es muy ácida o muy básica, pues eso va a depender que pueda o no crecer un microorganismo. Al igual que hay microorganismos que pueden vivir con o sin oxígeno, pero en su mayoría de los que son los más peligrosos o los que nos pueden afectar los alimentos requieren oxígeno. Existen varias formas de clasificar a los microorganismos. En este caso, vamos a clasificarlos en dos grupos, los beneficiosos y los perjudiciales. En el grupo de los beneficiosos tenemos los microorganismos que son benignos. Estos microorganismos viven con nosotros día a día y no nos causan ningún daño. Los tenemos en la piel, los tenemos en ropa, en el aire, y estos microorganismos no van a tener ningún efecto sobre nuestra salud. Mientras que también dentro de este grupo tenemos los microorganismos benéficos, y son todos esos microorganismos que participan o que se utilizan como ingrediente para elaborar alimentos tales como el pan, como el queso o como la cerveza. Y tenemos el segundo grupo, que son los microorganismos perjudiciales. Acá tenemos como primera característica los microorganismos de deterioro. Estos microorganismos se encargan de deteriorar los alimentos, como por ejemplo cuando tenemos presencia de moho en un pan. No necesariamente si se llegara a consumir ese alimento la persona se vaya a enfermar, pero claramente es un detonante de que hay algo que está mal y por eso claramente no lo vamos a consumir. Y están los microorganismos patógenos, que claramente si los consumimos nos van a producir enfermedades de transmisión alimentaria. Un alimento alterado es un alimento que tiene una mala apariencia, que ya ha perdido sus características organolépticas. Ya no tiene un buen sabor, no tiene un buen color, no tiene un buen olor o su textura ha cambiado. En
en la adulteración de alimentos o dentro de los alimentos alterados vamos a encontrar varios factores, ¿verdad?, que van a posibilitar esta alteración. Dentro de ellos están los factores internos, como la maduración de una fruta, ¿verdad? Si una fruta llega y se madura mucho, pues claramente el alimento se va a alterar y ya no va a tener una buena apariencia, sus características organolépticas se van a perder. El AW, que significa el agua libre disponible dentro de esos alimentos. Recordemos que para que los microorganismos puedan vivir, ¿verdad?, necesitan agua, y claramente un alimento que tenga mucho AW disponible va a ser más fácil de que se pueda deteriorar si los mantenemos o los almacenamos en lugares donde no corresponden. Y además su pH. El pH es una medida que indica que si una sustancia, qué tan ácida o qué tan básica es, ¿verdad? Básicamente hay muchos microorganismos que no soportan niveles muy ácidos de pH. Y por lo tanto, si los niveles de pH son alcalinos, pueden producirse la adulteración de los alimentos. Así como también existen factores externos. Aquí tenemos los factores biológicos, que son todos los microorganismos que puedan estar presentes en un alimento, ¿verdad?, ya sean parásitos, sean bacterias, sean virus, ¿verdad? Tenemos también factores físicos, que son todos esos materiales que por un accidente puedan llegar a caer en los alimentos, ¿verdad? Estamos hablando de virutas, clavos, tornillos, vidrios, dientes, cabellos. Esos son factores que pueden alterar nuestros alimentos. Y también existe el factor tiempo. Claramente, si nosotros tenemos alimentos que son un poco más susceptibles, ¿verdad?, a los cambios, por poner un ejemplo, las frutas o vegetales, si los dejamos muchísimo tiempo en las condiciones no aptas, van a ponérsenos malos, o lo que sería el equivalente alterados. Muy bien, vamos a centrarnos un poquito sobre los riesgos biológicos y los riesgos físicos. Recordemos que los riesgos biológicos, y ya lo mencioné, está básicamente regido por la presencia de microorganismos. También estos riesgos van a estar latentes siempre que haya presencia de insectos o también de roedores. Recordemos que los roedores y los insectos son pues animalitos que andan por muchas superficies y normalmente representan un riesgo porque en sus patitas llevan muchos microorganismos, ¿verdad? Pueden ser de cualquiera, pueden ser microorganismos que no hagan daño o pueden ser microorganismos patógenos, y por eso representan un riesgo dentro de los lugares donde se manipulan alimentos. También recordemos los factores físicos, ¿verdad? Exceso de calor o frío. Si tenemos un alimento que no soporta mucho calor o que no soporta mucho frío, claramente tenemos que conocer las características de nuestros alimentos para poder hacer un buen uso, tanto en el anaquel como en la cocción o en la preparación. También tenemos humedad y sequedad. Claramente, si hay alimentos que no soportan gran humedad, como por ejemplo los cereales, ¿verdad? El arroz, que puedo poner como por ejemplo, no podemos dejarlo en un lugar donde haya mucha humedad porque se va a empezar a adulterar, ¿verdad? Al igual que hay alimentos que necesitan mantenerse con cierta frescura, ¿verdad? Y no se pueden mantener en un lugar seco porque se pueden dañar, como por ejemplo si dejamos una lechuga por mucho tiempo en un lugar muy seco. Raspones y heridas, principalmente en los alimentos como frutas y vegetales, ¿verdad? Eso hace que internamente el alimento llegue o esté en contacto con el oxígeno, y eso hace claramente que se empiece a
la actividad de los microorganismos se empiece a activar y hace que los alimentos se adulteren fácilmente. Otros aspectos como la luz y el oxígeno también están incluidos en esta clasificación. ¿Cómo podemos prevenir la alteración de los alimentos? Principalmente con buenas prácticas de higiene. Un buen lavado de manos cada 30 minutos es lo recomendado para las personas que se mantienen en producción de alimentos. Es importante controlar la maduración. Tenemos que saber qué alimentos maduran o cuál es la velocidad en la que ellos maduran para tener control en los anaqueles y que estos no se me vayan a poner malos y los pueda utilizar. También hay que tener presente el almacenamiento, ¿verdad? Tiene que tener una humedad adecuada. De hecho, todos los almacenes de alimentos deben contar con algún dispositivo que controle la humedad en caso de lugares que sean muy calientes, ¿verdad? Por ejemplo, aires acondicionados en un área como Guanacaste, que es muy caliente, ¿verdad? O áreas que tengan acceso al aire como tal, ¿verdad? Para que se mantengan lo más frescos posible y evitar que la humedad se pueda acumular dentro de los anaqueles. Es importante que los alimentos se deben consumir pronto, tan pronto sean procesados. Recuerden que entre más tiempo pase después de la preparación de un alimento, podemos propiciar un ambiente adecuado para que los microorganismos puedan llegar y afectar o alterar los alimentos. Es importante contar con un buen control de plagas, ¿verdad? Hay que proteger los alimentos contra insectos y roedores, porque como ya lo expliqué anteriormente, pueden llegar a alterar nuestros alimentos por medio de contaminaciones cruzadas. Y muy importante, los alimentos se deben proteger contra la luz. Existen alimentos que son susceptibles a la luz ultravioleta o a la luz o a cualquier tipo de luz y pueden llegar a alterarse y claramente son alimentos que una vez son alterados hay que botarlos y son materias primas que de una u otra forma tienen un costo para la empresa donde trabajamos o para nuestro proyecto. Existen varios métodos de conservación que es importante que los tengamos presentes porque a partir de estos podemos hacer o propiciar un ambiente no adecuado para que los microorganismos se puedan reproducir, ¿verdad? Uno de estos es la pasteurización y la pasteurización es un proceso en que se expone a los alimentos a grandes temperaturas, a muy altas temperaturas, y esto hace, pues claramente, que mueran en su mayoría, pero bueno, que mueran los microorganismos que pueden estar presentes. Estos métodos de pasteurización lo conocemos muy comúnmente en las leches, ¿verdad? Todas las leches las encontramos en anaqueles a temperatura ambiente. Y una vez que son abiertas hay que conservarlas en refrigeración, claramente porque el proceso va a proteger a la leche siempre y cuando no esté en contacto con el oxígeno, ¿verdad? Ya una vez que nosotros abrimos un empaque de leche, entra en contacto con oxígeno y los microorganismos empiezan a hacer su función regular, ¿verdad? La congelación. La congelación es un método de conservación muy efectivo que hace que los microorganismos disminuyan su actividad enzimática o más bien se inhiban, ¿verdad? La congelación no es un proceso que me va a matar a los microorganismos, para que no haya confusión con eso, sino más bien los inactiva y en un ambiente controlado de congelación, recordemos que la congelación va de menos 18 o más grados centígrados, ¿verdad?
quiere decir que si esa congelación es efectiva y nunca se pierde esa temperatura, los alimentos pueden durar en ese ambiente de congelación hasta unos 6 meses, o eso va a depender de cada proveedor. En la refrigeración tenemos que tomar en cuenta que la temperatura de refrigeración oscila entre los 0 grados centígrados y los 5 grados centígrados. Y es importante también acá entender que la actividad enzimática de los microorganismos es minimizada, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que los microorganismos se dejen de reproducir. De hecho, en ambientes de refrigeración los alimentos tienden a durar menos días, ¿verdad? Básicamente, un alimento que yo voy a refrigerar hoy debería no tener más de 7 días de vida útil, y eso va a depender también de las condiciones y de la manipulación previa que tuvo ese alimento. Incluso por esos otros factores podría reducirse a 2 o 3 días. También existe el método de concentración. Este método normalmente lo vamos a encontrar en jaleas, por ejemplo, o mermeladas, que tienen muchísima cantidad de azúcar, y eso hace que el producto se vuelva más complicado para que puedan llegar a vivir ahí los microorganismos. Igual pasa con las salmueras, ¿verdad? Todos esos empaques o enlatados que vienen que son salados, también hace que se concentre muchísimo más la sal, y eso pues también hace o facilita que los microorganismos no se vayan a desarrollar en estos ambientes. Y por otra parte también tenemos los preservantes, especialmente utilizados en industria alimentaria, ¿verdad? Donde donde se producen alimentos que tienen que durar o necesitan una vida larga útil para poder ser vendidos en los supermercados. Vamos al tema de enfermedades alimentarias. ¿Qué es una enfermedad de transmisión alimentaria? Bueno, claramente es una enfermedad que se transmite cuando consumimos alimentos contaminados con microorganismos patógenos. ¿Ok? Existen las infecciones alimentarias. Esto se da cuando consumimos alimentos que tienen muchos microorganismos patógenos. Cuando me refiero a muchos, quiere decir que nosotros nos llegamos a enfermar con una cierta cantidad de microorganismos, ¿verdad? Porque nosotros incluso a nivel en nuestro cuerpo puede tolerar cierta cantidad de microorganismos, pero si esa se aumenta y se vuelve una gran cantidad, pues nos puede producir una infección alimentaria. Una intoxicación alimentaria es un alimento que contiene toxinas, y las toxinas se producen o las producen los microorganismos. No todos los microorganismos pueden hacer toxinas, ¿verdad? Pero si hay un alimento que ya las contiene, quiere decir que es un alimento que ha pasado mucho tiempo en las condiciones necesarias para que un microorganismo pueda reproducir e incluso producir una toxina. Y tenemos también las toxinfecciones, que son cuando nosotros consumimos un alimento que contiene un microorganismo que crece en el intestino y produce las toxinas dentro de nuestro intestino, ¿verdad? ¿Qué es inocuidad de alimentos? La inocuidad es asegurar que un alimento sea bueno y que no vaya a enfermar a ninguna persona cuando lo consuma, ¿verdad? Un alimento inocuo es un alimento libre de cualquier peligro que pueda ocasionar una enfermedad o un daño a la salud de quien lo consuma. Cuando tenemos enfermedades alimentarias, hay ciertos síntomas que son reconocidos fácilmente.
podemos mencionar algunos como el dolor de estómago, diarrea, náuseas, fiebre, dolor de cabeza o dolor de cuerpo. Y existen también, y tenemos que considerar las poblaciones en riesgo: los niños, los adultos mayores, mujeres embarazadas o personas que sufren de enfermedades como el SIDA o cáncer. Todas estas poblaciones tienen algo en común, y es que su sistema inmunológico se puede haber afectado de una forma fácil ante la presencia de microorganismos patógenos. Entonces, no es lo mismo que estos síntomas mencionados les dé a una persona, ¿verdad?, de una edad adulta, donde su capacidad de producción de, eh, de inmunoglobulinas, que son las que hacen que nuestro sistema inmunológico se mantenga, por decirlo así, al acecho en caso de que venga o esté presente un microorganismo patógeno, pueda funcionar de una buena forma. Los niños, de su parte, no han desarrollado todavía todas esas inmunoglobulinas y su sistema inmunológico no está completo. Caso contrario, en los adultos mayores pasa que se empieza a deteriorar esa acción inmunológica. En las mujeres embarazadas pasa algo similar, porque claramente el niño es el que va a recibir todos esos nutrientes y toda esa protección primero que la madre. Entonces las mujeres embarazadas pueden estar en riesgo en contacto de un microorganismo patógeno. Y lo mismo pasa con una persona que tiene una enfermedad autoinmune como el SIDA o el cáncer. Claramente se va a ver bastante mal afectada si llega y consume un alimento y le produce una enfermedad de transmisión alimentaria. ¿Cuál es el ciclo de transmisión? Hay varios factores que pueden iniciar un ciclo de transmisión de enfermedad alimentaria, como por ejemplo cuando estornudo o toso. Cuando estornudo, y muchos lo sabemos ahora que estamos en pandemia, ¿verdad?, por el tema de COVID-19, sabemos que cuando estornudamos o cuando tosemos expulsamos gotículas de saliva, y en esa saliva van microorganismos que, si no me protejo, van a poder llegar, ¿verdad?, hablando de este ciclo de transmisión, y los podemos esparcir en los alimentos que estamos preparando o sirviendo. Por otra parte, también tenemos las heridas. Una herida abierta significa un riesgo porque posiblemente por ahí podamos, recuerden que en nuestra piel hay microorganismos. Entonces, una herida abierta, también hay microorganismos que están alrededor, la sangre tiene sus propios microorganismos y pueden llegar a infectar un alimento o un alimento que está siendo preparado o servido. Y claramente también con unas manos sucias, por malas prácticas de manufactura, porque no me lavo las manos constantemente, porque voy al baño y no me lavo las manos, porque me toco la cara y no me lavo las manos, paso esos microorganismos a los alimentos que se están preparando, se están sirviendo, y produzco el ciclo de transmisión de enfermedad alimentaria. Tenemos también que considerar la hipersensibilidad en alimentos o también los alergenos, ¿verdad? No es lo mismo una hipersensibilidad que una alergia. Generalmente las alergias se dan porque hay una intolerancia a la proteína que está presente en algunos cereales, como por ejemplo el del trigo, ¿verdad? Podemos hablar de gluten, de las personas que sufren enfermedad celíaca. Estas personas no toleran el gluten, ¿verdad? Entonces, y el gluten es una proteína, y generalmente todas estas que están presentes en los alimentos causan este tipo de alergias. Contrario a una hipersensibilidad. Por ejemplo, una hipersensibilidad puede ser una intolerancia a la lactosa, ¿verdad? Porque yo no tengo suficientes enzimas lactasas que puedan desdoblar la lactosa
lo que causa que cuando consumo es un alimento a base de lácteo, se empieza a fermentar mientras hago la digestión en mi intestino, y eso me causa claramente malestares como gases, ¿verdad? Incluso diarreas. Los alimentos alergenos más comúnmente conocidos son el huevo, el maní, las nueces, el pescado, los mariscos, la soya, el gluten y la leche. Recordando aquí que la leche, el que produce la alergia es la caseína, que es la proteína que principalmente se encuentra en la leche. Y la que causa la hipersensibilidad es la lactosa. ¿Cómo podemos prevenir las enfermedades alimentarias en los servicios de alimentos o en las fábricas de alimentos? Claramente, teniendo buenos hábitos de higiene, lavándonos las manos cada 30 minutos, realizando un debido proceso. Más adelante vamos a ver cómo hay que lavarse las manos. Mantener los alimentos fríos a 5 grados centígrados o menos. Esto lo que quiere decir es cuando tenemos ambientes de refrigeración, tenemos que asegurarnos por medio, ¿verdad?, midiendo la temperatura diariamente de estos equipos, asegurarnos de que estén en estas temperaturas de 0 a 5 grados centígrados. Manteniendo los alimentos calientes a 60 grados centígrados o más. Cuando nosotros hacemos la cocción de los alimentos, tenemos que asegurar a llegar a temperaturas mayores a 65 grados centígrados. Porque recordemos que a temperaturas mayores a 60 grados, la mayor parte de los microorganismos mueren. Entonces, en servicios de alimentación donde tengamos que dejar alimentos calientes exhibidos, ¿verdad?, como por ejemplo cuando vamos a un buffet, estos alimentos tienen que mantenerse o tienen que tener los sistemas adecuados para que se mantengan a temperaturas de 60 grados centígrados o más, para prevenir, ¿verdad?, que no haya ningún peligro ahí presente de que se vaya a desarrollar un microorganismo mientras los alimentos están expuestos. Es importante que los alimentos recalentados se hagan a temperaturas mayores a los 75 grados centígrados. Mucho ojo con el recalentamiento de los alimentos. Nosotros podemos recalentar alimentos, sí, siempre y cuando se haya hecho un buen proceso de enfriamiento de alimentos. El enfriamiento ya lo voy a explicar más adelante. Y los alimentos se recalientan únicamente una vez. No podemos recalentar los alimentos cuantas veces queramos, porque claramente ya tenemos una presencia de microorganismos en las superficies de los alimentos que hay que prevenir y que ya no nos da chance de utilizarlos o seguirlos utilizando, ¿verdad? Solo se recalientan una vez, y si hay sobrantes de alimentos, lo mejor es desecharlos. Cocinar bien las carnes. Como bien ya lo dijimos, la mayor parte de los microorganismos mueren a temperaturas altas. Y las carnes tienen la característica de que incluso hay algunas que permiten términos. Y con esto hay que tener mucho cuidado. Primero, porque en un término, ¿verdad?, como el azul, que a veces piden en carnes rojas, que es un término que solo va con un sellado y prácticamente por dentro el alimento no ha llegado a una temperatura de más de 60 grados centígrados y puede ser un riesgo. Para esos casos es bueno contar con proveedores que sean responsables, ¿verdad?, y que sepamos muy bien sobre la calidad de los productos que estamos adquiriendo. Pero sí, las carnes deben ser cocidas a más de 60 grados centígrados. Hay otras que permiten llegar hasta 70, como un pollo, ¿verdad? Y también tenemos que tener muy en cuenta que las carnes en general son muy apetecidas por los microorganismos porque son fuentes de proteínas, son fuentes de humedad, y por eso se clasifican como alimentos críticos, que pueden llegar a
transmitir enfermedades de transmisión alimentaria muy fácilmente. Y por último, es importante lavar las superficies en contacto con los alimentos. Y no solo lavarlas, desinfectarlas. También vamos a ver ya más adelante cómo se deben hacer correctamente los procesos de limpieza y desinfección. ¿Quiénes son responsables de la inocuidad? Existen varios responsables dentro de las comunidades o las naciones, ¿verdad? En nuestro caso, aquí en Costa Rica, los gobiernos e instituciones son los encargados de las legislaciones y de las regulaciones y que se cumplan las mismas dentro de un marco legal en el país. Los dueños de las empresas y los empresarios son los responsables de cumplir con estas legislaciones, de capacitar a todo su personal para que todos conozcan las mismas y sepan cuáles son las que nos competen a nosotros dependiendo de nuestra actividad. Los manipuladores de alimentos son los responsables de preparar, manipular, comercializar y servir los alimentos. Y por ende, aquí tiene que verse y tener muy en cuenta que las buenas prácticas de manufactura son las responsabilidades de los manipuladores de los alimentos. Y también están los consumidores, que son los responsables de adquirir los alimentos en buenas condiciones. Muy bien, vamos ahora a hablar sobre los hábitos de higiene del manipulador de alimentos y las principales normas de higiene. Es muy importante, y lo vamos a ver muchas veces, las manos, lavado y desinfección de manos. No usar maquillaje ni esmalte de uñas. El problema del maquillaje es que es un químico, al igual que el esmalte de las uñas, y generalmente eso suele caer, ¿verdad? Entonces, no podemos tener maquillaje colocado ni esmalte porque se nos puede caer y contaminar los alimentos. Es importante no utilizar joyas, claramente porque en las joyas se pueden acumular muchos microorganismos si las tenemos ahí siempre, ¿verdad? Y también pueden caer en los alimentos, como por ejemplo unos aretes, ¿verdad? Que pueden llegar a caer en cualquier alimento que se esté preparando y lamentablemente llega a la boca de un cliente y se puede quebrar un diente o puede incluso lesionarse su boca. Es importante siempre, todo manipulador de alimentos tiene que utilizar redecilla en su cabeza, cubriendo todo su pelo, al igual que sus orejas. Los zapatos tienen que ser unos zapatos aptos. En muchas compañías se solicita que utilicen zapatos de seguridad. Esto claramente por aspectos de salud ocupacional y también para evitar los deslizamientos, ¿verdad? Las caídas, que es muy importante también conservar la integridad de las personas. Muy importante, el baño diario. Claramente en el baño lo que hacemos diariamente es eliminar mucha carga microbiológica que tenemos en la piel, y eso es importante y por eso es que el baño diario es una de las buenas prácticas que debemos hacer diariamente. El delantal es importantísimo porque el delantal es, por decirlo así, un escudo para evitar que los microorganismos pasen de un lado al otro, ¿verdad? Por eso el delantal es importante quitárselo cuando se deja el área de preparación de alimentos, ¿verdad? Hay que dejarlo guindando en un área específica, no hay que meterse a un baño ni a ir ni a ninguna otra área con un delantal puesto, porque claramente va a ser un medio de transporte de microorganismos si no lo utilizamos correctamente. No colocar objetos en las bolsas del uniforme. Claramente estamos hablando de la parte alta del uniforme. Todos de la cintura para arriba no deberíamos tener ningún objeto porque claramente puede caer en los alimentos y producir una contaminación física. Y el uniforme siempre tiene que estar limpio. Se recomienda
que si tienen que viajar a sus respectivos trabajos, vayan con ropa particular y una vez que llegan a las diferentes compañías, se cambien su uniforme y se lo coloquen de una forma que siempre se mantenga limpio e íntegro. Otras normas de higiene que son muy importantes y que deben seguirse siempre en los servicios de alimentación o en las fábricas de alimentos es, por ejemplo, cuando existen heridas. No podemos trabajar con heridas expuestas si manipulamos alimentos. Si es una herida manejable, podemos desinfectarla haciendo un lavado de la herida, ¿verdad? Y colocando alcohol y vendar la herida. Si es una mano, podríamos colocarnos una vendita o una curita y colocarnos un guante de látex o un guante de nitrilo para ver que no se vaya a caer esa bendita, ¿verdad? Esa es la idea. No sustituir el lavado de manos por los guantes. Los guantes son una gran ayuda para disminuir ese traspaso de microorganismos de una superficie a otra. Sin embargo, no sustituye el lavado de manos. Claramente, igualmente yo puedo lavar los guantes si están íntegros. Un guante sucio es un guante que ya no sirve, hay que desecharlo. Y cada vez que me cambio guantes tengo que hacer el proceso de lavado de manos, secado, desinfección y colocarme los nuevos guantes. Es importante, si alguna persona, algún manipulador de alimentos reporta estar enfermo o tiene una herida que ya no se puede, que no es manejable, que es mejor que lo vean en un médico, pues es importante reportarlo y que se haga y que esa persona visite el centro de salud más cercano. Es importante el no uso de barba ni patillas, ¿verdad? Lo que se recomienda es un barba y bigote recortados, ¿verdad? Por el tema de pelillos o cabellos que pueden caer en los alimentos. Claramente no se puede fumar, no se puede consumir alimentos mientras se preparan o sirven. Es diferente cuando un chef, por ejemplo, tiene que hacer la prueba de un alimento y esto se hace en una condición especial con los utensilios necesarios y del uso exclusivo para esa función, a una persona que se encuentra consumiendo alimentos, ¿verdad? Claramente tenemos que entender que nosotros y nuestra saliva, contacto con manos y demás, pueden llegar a afectar la calidad de los alimentos y la inocuidad. Los microorganismos fecales que se encuentran en los dedos es una de las principales causas de enfermedades alimentarias. Por eso siempre es importante lavarnos y desinfectarnos las manos correctamente. Generalmente, ¿y por qué hay material fecal en las manos? Porque claramente hay malas prácticas de higiene, ¿verdad? Son personas que no se lavan las manos después de ir al baño o después de hacer una limpieza y desinfección de frutas y vegetales y pasan a otro proceso, ¿verdad? Donde haya presencia de microorganismos y no estamos conscientes de un buen lavado de manos, podemos producir una enfermedad de transmisión alimentaria. Las bacterias claramente están en nuestras manos, ¿verdad? Y algunas de estas pueden llegar hasta nuestro estómago, ¿verdad? Incluso las bacterias pueden sobrevivir a los ambientes de acidez del estómago y pasar, ¿verdad? Ya una vez que llegan al intestino, ahí es a donde colonizan y producen sus toxinas y además es donde empieza todo el proceso de intoxicación, ¿verdad? Por eso es importante considerar siempre un buen lavado de manos porque es a través de ellas que se dan en su mayoría las enfermedades de transmisión alimentaria. Recordemos los peligros biológicos. Los peligros biológicos son todos los microorganismos que pueden estar presentes en una superficie, ¿verdad? Ya sea una mano, una mesa, un plato, un sartén, cualquiera de esas, ¿verdad? Claramente tenemos un riesgo por contaminación cruzada. Contaminación cruzada es porque llego y
con una superficie que está contaminada, proceso los alimentos en la misma, y eso hace que los microorganismos presentes se vayan y se crucen, ¿verdad? Por eso se le dice contaminación cruzada. También tenemos los malos hábitos de higiene, ¿verdad? Como los que ya hablamos. Vean, por ejemplo, esa persona que sale en esa imagen. Es una persona que se está comiendo los dedos, ¿verdad? Claramente eso se está produciendo pequeñas heridas, y los microorganismos que pueden estar presentes tanto en la mano como en su boca pueden empezar a desencadenar un proceso de infección en ese dedo, ¿verdad? Y claramente no podría esa persona o no debería manipular un alimento. Los malos procesos de cocción y los malos procesos de enfriamiento son también grandes responsables de las enfermedades de transmisión alimentaria. Y ahora vamos a ver por qué cuando veamos estos dos procesos. También cuando existe pérdida de la cadena de frío, quiere decir que los equipos no están dando la temperatura correcta, ¿verdad? O hubo algún momento en que algún producto por alguna circunstancia perdió esa cadena de frío porque el pedido llegó atrasado, no pudieron recibirlo a tiempo, y esos pequeños o esas diferencias de temperatura hacen que los microorganismos se puedan reproducir más rápidamente. También por uso de materias primas vencidas o de proveedores no reconocidos. Las materias primas se debe respetar su fecha de vencimiento sí o sí, porque los diferentes productores hicieron sus pruebas de vida útil y observaron que ese alimento soporta esa cantidad de días o ese tiempo específico de vida útil. Si nosotros, por decisión propia, vemos un alimento que está vencido y queremos consumirlo porque creemos que está bien, podemos tener el riesgo de producir una enfermedad de transmisión alimentaria. Por eso es que el uso de materias primas siempre deben de estar dentro de su vida útil. Tenemos que los microorganismos, ¿verdad?, patógenos pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser virus o pueden ser parásitos, ¿verdad? Esas son las clasificaciones más comunes que vamos a encontrar dentro del grupo de los microorganismos. Ya hablamos sobre el tema de las heridas y el uso de guantes, ¿verdad? Las heridas, siempre y cuando no sean controlables, podemos lavarlas y desinfectarlas, ¿verdad? Estamos hablando de heridas pequeñas en una mano, en un dedo, ¿verdad? Algo que pueda hacer que no sea un asunto que ya tengamos que visitar algún centro de salud, ¿verdad? Se pueden lavar y desinfectar, cubrir con una curita y colocar un guante encima, ¿verdad? Claramente para que la curita no llegue a caerse en algún lugar. Siempre es importante, cuando vamos a realizar el lavado de manos, contar con todos los suministros necesarios. Tenemos que tener agua, tenemos que tener jabón, tenemos que tener alcohol en gel, un basurero que tenga tapa y también papel toalla, ¿verdad? Esto es lo más utilizado y lo más recomendado, ¿verdad? No se recomienda mucho los que son de aire. Y el relojito simula el tiempo, ¿verdad? Para lavarse las manos hay que considerar un tiempo de al menos unos 20 segundos para lavar todas las superficies presentes. Ahora sí vamos a hablar sobre el procedimiento de lavado de manos. Lo primero que debemos hacer es humedecer las manos con abundante agua. ¿Por qué tenemos primero que humedecer las manos? Porque el segundo paso es aplicar el jabón, ¿verdad? El jabón tiene un ingrediente activo que necesita humedad para poderse activar, ¿verdad? Entonces, si yo no me coloco el jabón a manos secas, no va a ser la misma función que si lo hiciera con las manos húmedas. El paso 3 es frotar las manos, muñecas, antebrazos, incluyendo la parte detrás de la mano, ¿verdad? Los dedos, las uñas,
los dedos pulgares y cada uno de los dedos. Todo ese proceso debe durar entre 20 y 30 segundos. Muy bien. El cuarto paso es enjuagar las manos con abundante agua hasta eliminar todo el jabón que esté presente. El quinto paso es secar las manos con papel toalla. Y el último, ya con las manos secas, se coloca el alcohol en gel. Esto es importante, el alcohol en gel no puede ser colocado en manos húmedas porque igualmente no hace un buen efecto. Como parte también de higiene de las manos, es importante mantener las uñas recortadas por los aspectos que pueden ustedes observar en estas imágenes. Unas uñas largas generalmente sirven para acumulación de microorganismos en esos sectores, ¿verdad? Entonces, si trabajamos una carne o trabajamos productos que no requieren cocción, se van a ver afectados si nosotros utilizamos unas uñas o una mala higiene en nuestras manos y los podemos contaminar. Muy bien, vamos a hablar sobre los peligros físicos que pueden afectar la inocuidad de los alimentos. Cuando hablamos de físicos, estamos hablando de objetos que no son parte de bueno, pueden ser o no parte del alimento, ¿verdad? Porque aquí también podemos hablar de un hueso de un pollo, por ejemplo. Si estamos hablando de un pollo mechado, en una preparación yo esperaría que no tenga huesos, porque cuando me voy a dar cuenta si lo muerdo y de alguna forma muerdo por accidente un hueso y me puede afectar en la boca, ¿verdad? Igualmente todos estos objetos en un alimento claramente no se ve bien, ¿verdad? Porque cuando llega un objeto extraño a un alimento, la gente dice, bueno, ¿qué está pasando, verdad? Quiere decir que los controles no están muy bien, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es importante también evaluar los edificios y los equipos constantemente para verificar que todos se encuentran en buenas condiciones y que por accidente no caiga algún objeto extraño en los alimentos. Muy bien, vamos a hablar del tema 3 sobre los controles en las etapas de producción de los alimentos. Aquí vamos a hablar sobre la selección de la materia prima. Cuando seleccionamos materias primas, ¿verdad? Es importante tener en cuenta sus características organolépticas, como por ejemplo en las frutas y las hortalizas. Tienen que tener una buena textura, su empaque debe estar en buenas condiciones, no debe estar roto y los medios de transporte deben ser los adecuados para transportar este tipo de alimentos, ¿verdad? No podemos recibir frutas y verduras en un camión de madera sucio, por ejemplo. Tiene que ser transportado en un camión que tenga su permiso, que se llama el CVO, ¿verdad? Que esto lo entrega el MAC. Y obviamente con proveedores que sean autorizados, ¿verdad? No vamos a comprarles frutas y verduras, especialmente si estamos en una fábrica o un servicio de alimentos, ¿verdad? A una persona que no conocemos sus prácticas de higiene o sus prácticas de manufactura o que son dudosas y por ende tenemos que contar con proveedores que sean aprobados. Por otra parte, tenemos también los productos lácteos. Los productos lácteos tenemos siempre que estar seguros de que son productos que hayan sido previamente pasteurizados. No podemos recibir lácteos sin pasteurizar en un servicio de alimentos porque supone un riesgo muy alto de una enfermedad de transmisión alimentaria. Los envases tienen que venir bien, ¿verdad? Los envases tienen que venir bien sellados porque claramente cuando hay un sello o un envase mal sellado, hay ingreso de oxígeno y eso empieza a haber o se activan los microorganismos que estén presentes y me van a alterar el alimento. Es importante revisar la fecha de vencimiento de los alimentos. Siempre deben de estar dentro de su vida útil. Y los alimentos lácteos que en su mayoría requieren refrigeración, pues hay que garantizar que la misma se den en las condiciones adecuadas, de 0 a 5 grados centígrados.
Por otra parte, las carnes también tienen sus características organolépticas. Las carnes tienen que verse frescas, tienen que tener un color clarito, ¿verdad? No un color muy opaco, ni un tono mate, porque quiere decir que son carnes que ya están pasando su vida útil. Y además la textura también tiene que ser la adecuada, ¿verdad? No, en un pescado no debe ser que al contacto con las manos no se debe hundir, ¿verdad? Él tiene que permanecer con las escamitas bastante firmes. Y los abarrotes también son alimentos que deben ser cuidadosamente revisados cuando llegan a un servicio de alimentos o a un restaurante o a una fábrica de alimentos. El empaque debe estar colocado correctamente, ¿verdad? A lo que me refiero con esto es que el empaque debe estar en buenas condiciones. Un enlatado con un golpe significa que ya su protección ha sido desbloqueada y por ahí pudo haber entrado oxígeno y nuevamente nuestros alimentos empiezan a alterar. También hay que tener presente la fecha de vencimiento, ¿verdad? Claramente todos los alimentos tienen que estar dentro de su vida útil y que las características del alimento sean las esperadas. Muy bien, ahora a hablar sobre las condiciones del almacenamiento y el transporte de los alimentos. Es importante que las condiciones estén controladas, como la temperatura, debe tener una humedad relativamente baja o la adecuada dependiendo del alimento que sea. La luz debe ser controlada, ¿verdad? No debería tener acceso a la luz del sol, ¿verdad? O debería ser bastante restringida. La ventilación también tiene que ser la adecuada, no necesariamente tiene que ser un lugar sin ventilación, más bien lo requiere, porque a partir de una buena ventilación voy a poder controlar la humedad. El acondicionamiento, ¿verdad? Cómo están colocados los estantes, por ejemplo, en el almacén, los estantes tienen que estar a 15 centímetros separados del suelo, igual de las paredes, ¿verdad? Y los estantes tienen pues que estar en buenas condiciones de limpieza, ¿verdad? Y los estantes y en general todo el almacén. Tienen que tener independencia, porque la independencia hace que podamos separar los alimentos por categorías. Recordemos que los alimentos hay que acomodarlos de forma que no representen una contaminación, un riesgo de contaminación cruzada, ¿verdad? No podemos colocar pollo junto con frutas y vegetales, ni tampoco podemos colocar carnes crudas junto con el huevo, ni huevos crudos encima de alimentos preparados. Esas cosas son malas prácticas que pueden darnos o pueden afectarnos dentro de los almacenes y propiciar enfermedades de transmisión alimentaria. Al igual que el espacio debe ser el indicado para que también se respete esa independencia en los almacenes. Muy bien. Con respecto a las condiciones de transporte, es importante tener en cuenta que el diseño tiene que ser específico para transportar alimentos. Los camiones para transportar alimentos tienen diseños específicos, ¿verdad? Tienen un piso que tiene ciertas aberturas por en caso de que haya un accidente y los alimentos se caigan, que tengan un espacio donde drenar líquidos, ¿verdad? Si son alimentos que necesitan mantener la cadena de frío, tienen que tener un sistema de refrigeración que conserve esa temperatura, ¿verdad? Porque los camiones ciertamente los camiones refrigerados tienen que estar igual que un sistema de refrigeración de 0 a 5 grados centígrados. La desventaja que tienen los camiones en muchas ocasiones es que tienen que estar constantemente abriendo y cerrando las puertas, ¿verdad? Y eso hace que los sistemas de refrigeración se vean afectados y pierdan temperatura. Entonces es importante cada vez que llegan los alimentos a un almacén, debe ser revisada la temperatura del camión para verificar que esté en buenas condiciones, tanto la temperatura del camión como la temperatura de algunos alimentos, especialmente los más críticos.
Los transportes deben ser exclusivos para alimentos. Con esto lo que quiero decir es que en estos transportes no deben venir nada que no sea alimentos y tienen que venir con sus separaciones respectivas para evitar contaminaciones cruzadas, ¿verdad? No podemos recibir alimentos junto con químicos, por ejemplo, ni ni con otro material que no sea un alimento. La cabina del conductor debe ser aislada para evitar, ¿verdad? Claramente los conductores pasan por otros procesos que pueden afectar la inocuidad de los alimentos, ¿verdad? Entonces se tiene que propiciar siempre el aseo. Y los materiales de los camiones tienen que ser de fácil limpieza y desinfección. Muy bien, vamos a hablar sobre la contaminación cruzada. ¿Qué es la contaminación cruzada? Es la transferencia de microorganismos o de sustancias químicas de una superficie a otra. Y aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos de un alimento a otro. Vean, por ejemplo, esa manzanita con el gusanito, ¿verdad? Es una manzana que ya tiene pues ahí un amiguito, ¿verdad? Que no debería estar ahí. Y si los ponemos junto con otros alimentos, es posible que el gusanito se vaya y coma de otros alimentos y así pues estamos propiciando una transferencia de microorganismos. De las manos al alimento, que es de las contaminaciones cruzadas más comunes, por una mala higiene, por una mala práctica de manufactura, ¿verdad? Porque tal vez la persona está haciendo en este momento el corte de carne y le dicen, vamos, ocupo que me ayude rápido a montar unos sándwiches y son productos que no requieren cocción, no se lava las manos y la salmonela que pudo haber estado presente en el pollo va y la cruza en los sándwiches que está preparando. Y como son alimentos que no requieren cocción, pues entonces ahí lo malo es que la presencia de salmonela iba a quedar y es un riesgo altísimo de contraer una enfermedad de transmisión alimentaria. Tenemos también de un utensilio del alimento. Acá, claramente, lo que tenemos es un utensilio que no ha sido lavado y desinfectado correctamente o fue utilizado para preparar alguna materia prima anterior y no fue limpiada y desinfectada. Entonces, también puedo producir una transferencia de microorganismos. Y también de un equipo al alimento, que es básicamente el mismo principio, ¿verdad? Un equipo que no ha sido lavado y desinfectado correctamente se utiliza, tiene una carga microbiológica muy alta y hace que mi alimento se contamine fácilmente. ¿Cómo vamos entonces a evitar la contaminación cruzada? Bueno, es importante. El uniforme y el delantal deben ser lavados diariamente. Y, ¿verdad? No podemos repetir la ropa porque claramente tiene una carga microbiológica importante. Hay que lavar y desinfectar los utensilios y las superficies donde vamos a colocar o donde vamos a manipular los alimentos con buenos procesos de limpieza y desinfección. Las áreas deben ser independientes. Las áreas de carnes deben ser independientes a las áreas donde se manipulan frutas y deben ser diferentes a las áreas donde se manipulan vegetales, así como alimentos que no requieren cocción no pueden realizarse en áreas donde existen alimentos que están crudos, ¿verdad? Esto es importante y por eso las cocinas siempre tienen una sectorización justamente para evitar este tipo de situaciones. Lavarse y desinfectar las manos, ya es algo de lo que hemos hablado. No mezclar sobrantes de comida con alimentos frescos. Y ojo, esto es muy importante. Recuerden que les dije que los sobrantes, bueno, si yo tengo un sobrante y lo enfrío correctamente, lo recaliento a 75 grados centígrados, todo va a estar bien. Pero una práctica que es muy mala es mezclar los sobrantes con la comida fresca, porque la carga microbiológica que está presente en el alimento recalentado va a ser diferente al alimento fresco y le vamos a restar vida útil y puede ser un riesgo inclusive si no sabemos realmente si la condición del alimento sobrante era la ideal. No reutilizar adobos.
ni productos que ya han sido cocidos varias veces. Recuerden que el recalentamiento y la reutilización de productos debe realizarse siempre muy bien controlado. No mezclar alimentos crudos con alimentos cocidos. Y esto es un principio muy importante, ¿verdad? Claramente, si no es parte de una preparación, como por ejemplo un tomate en una hamburguesa con carne, todo bien, ¿verdad? Porque es parte de la preparación. Pero estaría mal si ese tomate yo lo estoy preparando y de repente también estoy manipulando un pollo crudo, ¿verdad? Claramente ahí voy a tener una contaminación cruzada en una superficie donde no tenía salmonela y pasa que terminó con una contaminación, ¿verdad? Así como es importante mantener las sustancias químicas lejos de los alimentos. Las sustancias químicas se tienen que mantener en los almacenes respectivos, ¿verdad? Y se puede mantener en rociadores siempre y cuando estén etiquetados. Nunca podemos tener nosotros un rociador de un químico en un área de procesos sin que esté debidamente eh, etiquetado, porque no sabemos qué tenemos adentro, ¿verdad? Y a veces pasa que utilizamos aspersores para hidratar algunas preparaciones, como en panadería, por ejemplo. Y si no etiquetamos correctamente los aspersores, que es donde se contienen esos químicos, podemos crear un accidente y una contaminación química. Bueno, aquí en esta imagen podemos ver claramente un proceso de contaminación cruzada, ¿verdad? ¿Qué es y qué no es contaminación cruzada? Por ejemplo, si este tomate que está aquí en esta tabla va a ser para preparar una salsa junto con el pollo, esto no es contaminación cruzada, porque todo va para una misma preparación. Sin embargo, a niveles de servicios de alimentos o de fábricas de producción de alimentos, es importante realizar todos estos procesos por aparte para poder controlar mejor así, porque las cantidades de producción son altísimas y son más difíciles de controlar. Muy bien. Vamos a hablar sobre el abuso de temperaturas. Vamos primero con uno de los términos más importantes, que es la zona de peligro. La zona de peligro, hablamos a un rango de temperatura entre los 5 grados centígrados y los 60 grados centígrados. ¿Por qué? Porque en esas temperaturas, dentro de ese rango, los microorganismos se multiplican muy rápidamente. El dejar los alimentos fuera por mucho tiempo a temperatura ambiental puede causar que las bacterias crezcan a niveles peligrosos y puedan causar enfermedades. Las bacterias crecen rápidamente en un rango de temperatura entre los 5 grados centígrados y los 65 grados centígrados, duplicándose en número aún en 20 minutos. Este rango de temperaturas la conocemos como la zona de peligro. Métodos de descongelación. Tenemos 3 métodos aprobados, ¿verdad?, para poder descongelar los alimentos. El más recomendado es el refrigerador, en condiciones de 5 grados centígrados o menos. ¿Es el más recomendado? Sí, pero es el más lento. Entonces lo que hay que tener en cuenta es la cantidad de tiempo, o sea, sacar el alimento de condición congelada al refrigerador con la cantidad de tiempo respectiva, que sea la ideal, ¿verdad? Que no vayamos a incurrir en un mal tiempo, un mal uso del tiempo y tengamos atrasos por descongelar en ambiente refrigerado sin tomar en cuenta que es un proceso que puede durar hasta 72 horas. Tenemos también el agua fluyendo. El agua fluyendo es un método que es muy bueno porque, ojo, que es agua fluyendo, no es agua estancada, no podemos colocar el alimento en agua nada más y dejarlo ahí, porque ahí empieza y llegamos a la zona de peligro más fácilmente.
mientras que con el agua fluyendo se mantiene en una temperatura constante que hace que esta temperatura de riesgo se minimice. Nada más que hay que tener en cuenta que claramente el recibo de agua se va a ver afectado cuando utilizamos este método de descongelación. Y también tenemos la descongelación como parte de la cocción, ¿verdad? Podemos incluir ya la descongelación en microondas o podemos ya añadir la preparación en una sopa, por ejemplo, y ya esos, o en agua o hervirlo, ¿verdad? Ya es otro método de descongelación que va a ser perfecto porque no va a pasar por la temperatura de riesgo en ningún momento. Recuerde que nunca, nunca, nunca se deben descongelar los alimentos a temperatura ambiente. Muy bien, los procesos de cocción deben ser mayores a 65 grados centígrados. De ahí para arriba se acepta todo tipo de temperatura. Obviamente no tan alta porque lo que vamos a hacer es quemar el alimento, ¿verdad? Y tenemos también el enfriamiento. El enfriamiento es un proceso que consta bueno, se trata de bajar la temperatura de un alimento de 75 grados centígrados a 5 grados centígrados en un tiempo menor a 6 horas. Ese es el enfriamiento manual, ¿verdad? Es un enfriamiento que hay que hacerlo en temperaturas controladas, ¿verdad? Y se almacenan, después de que son enfriados, se almacenan en temperaturas de refrigeración, ¿verdad? El enfriamiento de los alimentos, también se conoce como choque térmico de alimentos, se utiliza para poderle dar una mejor vida útil a los alimentos que van a ser almacenados después de su cocción. Puedo poner como ejemplo arroz y frijoles que van a ser enfriados para el siguiente día preparar un gallo pinto. Ese es uno de los más comunes, ¿verdad? También puedo enfriar una carne, puedo enfriar un cereal, puedo enfriar frijoles, puedo enfriar salsas, puedo enfriar de todo y siempre tengo que tener en cuenta el rango de tiempo, ¿verdad? No me puedo pasar de estas 6 horas. Y si yo me paso de estas 6 horas y mi temperatura del producto no llega a los 5 grados centígrados, pues entonces tengo que reprocesar el alimento, volver a empezar o desecharlo en caso de que no se pueda reprocesar. Las temperaturas del proceso de cocción tienen que estar por encima de los 65 grados centígrados, dependiendo. En este caso, 75 grados centígrados sería para procesos de recalentamiento. Mientras que el enfriamiento, la idea es llegar después de esta cocción, enfriar el alimento o aplicar un choque térmico para que llegue a 5 grados centígrados. Este método manual es de 6 horas, es el que se recomienda y está aprobado ¿verdad? Por muchas regulaciones. Sin embargo, al día de hoy existen ya equipos que se llaman abatidores de temperatura que hacen este proceso en 90 minutos o menos. Las reglas del enfriamiento. Para seguir este proceso, tenemos que, recordemos, pasar el alimento de 65 grados centígrados a 5 grados centígrados en 6 horas. Pero durante estas 6 horas debemos controlar las temperaturas de la siguiente manera. En las primeras 2 horas tenemos que asegurarnos de que el alimento pase de 65 grados centígrados a 21 grados centígrados. Para las posteriores 4 horas, que el alimento pase de los 21 grados centígrados a 5 grados centígrados. Para acelerar este proceso se recomienda utilizar baños María invertidos. Los baños María invertidos son camas con hielo donde se coloca el alimento separado por otra superficie y se puede empezar a enfriar. También se pueden utilizar objetos como por ejemplo si hay que enfriar una salsa o una sopa, donde uno puede darle vuelta, ¿verdad? Para empezar ese proceso dentro de un baño María invertido y aceleremos este proceso o ayudamos a los alimentos para que este proceso se cumpla en estas horas y en estas temperaturas establecidas. Como ya indiqué,
Si en alguna parte del proceso no llego a la temperatura o al tiempo indicado, debemos reprocesar o lamentablemente desechar el alimento. Siempre tenemos que contar con termómetros correctamente calibrados. Los termómetros son sí o sí herramientas que no pueden faltar en un servicio de alimentos, en una fábrica de alimentos, porque son las herramientas que nos van a ayudar a medir la temperatura, tanto de los equipos y como de los productos o las materias primas que estamos manipulando o elaborando. La calibración de termómetros se debe realizar siempre al inicio del proceso, porque cuando yo calibro un termómetro me aseguro de que el termómetro esté funcionando correctamente. Entonces, si el termómetro funciona correctamente, yo me aseguro de que las temperaturas que estoy tomando son las correctas, ¿verdad? Y que no vamos a tener ninguna variación, ningún error en ese proceso. También es importante calibrar un termómetro siempre que sufra algún golpe, ¿verdad? O si voy y mido una temperatura muy alta, no es recomendable que pase y mida una temperatura muy baja, como por ejemplo una cocción de un pollo y después que yo vaya y me dirija a un congelador y meto el termómetro, ya ahí debería de calibrarlo nuevamente porque ese golpe de temperatura hace que el termómetro varíe. Veamos las partes del termómetro. El termómetro son termómetros manuales bimetálicos, ¿verdad? También existen termómetros que son digitales, pero en este caso vamos a tomar de ejemplo los que son manuales. Los termómetros cuentan con una carátula que es el área donde hacemos la medición de la temperatura, donde vemos, ¿verdad? Donde se ve en qué temperatura está el alimento. Tiene una varilla donde en la última parte, donde está la punta, hasta como a la mitad del termómetro, hay una área sensible, que eso es básicamente toda esa parte debería estar sumergida en la superficie donde vamos a tomar la temperatura. Y bueno, ya una vez esta tuerquita roja, ¿verdad? Es la que me va a permitir sostener el termómetro mientras estoy haciendo la calibración. La calibración del termómetro lo hago con agua con hielo. 50% agua, 50% hielo y que quede una solución bastante concentrada, ¿verdad? Esa temperatura aquí en cualquier parte del mundo debería de darme 0 grados centígrados. Entonces una vez que yo sumerjo el termómetro, lo dejo ahí por unos 30 segundos, reviso cuál es la temperatura que indica. Si indica 0, quiere decir que el termómetro está dando buena temperatura, no hay que calibrarlo. Pero si da una temperatura diferente a 0, 1, 2 grados centígrados, menos 3, menos 2 grados centígrados, cualquier temperatura que sea diferente a 0 grados, tengo que calibrarlo. Y estos termómetros manuales tienen esta tuerquita roja que permiten hacerlo de forma manual. Hay algunos modelos de termómetros que no se pueden calibrar, por lo tanto esos termómetros una vez que se descalibran pues hay que desecharlos o cambiarlos. Siempre es importante que si tenemos que mantener alimentos calientes o fríos o tenemos que recalentar, tenemos que tener en cuenta ciertos factores. Los alimentos calientes que deben ser mantenidos en algún lugar por exhibición deben estar a más de 60 grados centígrados o como mínimo 60 grados. Mientras que los alimentos que permanecen en condiciones frías deben ser mantenidos en temperaturas entre los 0 y los 5 grados centígrados, que estos son temperaturas de refrigeración. Y los alimentos que necesitan ser recalentados deben ser procesados a 75 grados centígrados o más. Los alimentos sobrantes tienen que tener un proceso de mucho cuidado, ¿verdad? Es importante que si hay sobrantes se almacenen en envases pequeños, porque si yo ese sobrante no lo voy a utilizar todo
la siguiente vez que lo vaya a sacar de refrigeración o de congelación, lo ideal sería nada más sacar lo que yo necesito. Los sobrantes solamente se utilizan una vez. Como ya les indiqué, los sobrantes se pueden recalentar una sola vez y si ya sobra otra vez, lamentablemente es desecho. Y no deben ser mezclados con alimentos frescos. Muy bien. Sabemos que en un servicio de alimentos hay varias categorías, ¿verdad? Los servicios de alimentos son restaurantes, son comedores institucionales, cafeterías, siempre donde haya servicio de alimentos, ¿verdad? Donde haya un menú, donde haya una carta, donde usted puede llegar y elegir el platillo que usted se pueda consumir o que usted quiera consumir, ¿verdad? Esa es la clasificación de los servicios de alimentos. Acá tenemos personas que sirven los alimentos, ¿verdad? Además de las personas que los manipulan, que los producen, que los almacenan, hay un sistema un poco más complejo que una fábrica de alimentos en este caso, ¿verdad? Porque tenemos también personas que pueden afectar la inocuidad de los alimentos si manipulan los platillos de una forma incorrecta, ¿verdad? Entonces también una persona que realiza el servicio de alimentos tiene que contar con buenas prácticas de higiene, un buen lavado de manos, tiene que tener siempre su uniforme limpio, igual que un cocinero se debe cambiar todos los días. Tienen que utilizar el cobertor de cabello, ¿verdad? Para evitar la caída de los mismos una vez que son servidos. Tienen que tener muy en claro el control de temperatura de los alimentos, ¿verdad? Hay equipos que mantienen calientes los platillos, ¿verdad? Se llaman calentones, ¿verdad? Entonces es importante que los utilicen correctamente. Así como si son alimentos fríos, también se deben servir en la temperatura indicada. Debe manipular los utensilios correctamente, porque claramente si yo estoy manipulando muchas cosas y además los utensilios los manipulo incorrectamente, pues van a ser un problema y voy a contaminar los utensilios que van a ser los que se van a meter los clientes en la boca, ¿verdad? Entonces por eso hay que tener mucho cuidado. No tocar el hielo con las manos es súper importante. Las personas que hacen servicio siempre tienen que considerar tener una palita fuera de la parte donde está el hielo, ¿verdad? La misma tiene que estar en algún tipo de desinfectante como amonio cuaternario y siempre debe ser lavada y desinfectada correctamente, que no sea una superficie donde vayamos a tener pues presencia de microorganismos patógenos. Y claramente también las personas de servicio tienen que manipular los alimentos con los utensilios adecuados, limpios y desinfectados en todo momento. Muy bien, vamos con el tema 4. Vamos a hablar sobre los edificios y equipos que son utilizados durante la producción de los alimentos. Todos los edificios o las edificaciones donde se encuentran servicios de alimentos o servicios de producción de alimentos tienen que contar con tanto estructuras como equipos en buenas condiciones, ¿verdad? En los alrededores de los edificios hay que evitar la maleza, el polvo, ¿verdad? Como el zacate alto, el polvo excesivo, porque eso todo puede entrar a la producción, ¿verdad? Debe contar con suficiente espacio y es importante que contemos siempre con agua potable. Para el agua potable hay muchas formas para poder controlarlo, ¿verdad? Para saber que el agua es potable se pueden hacer análisis microbiológicos, se puede hacer el control de cloro libre residual, ¿verdad? Siempre, incluso hay una legislación sobre el agua potable que hay que tener presente, ¿verdad? Y siempre se tiene que ser potable porque es la que utilizamos como ingrediente. Incluso para el lavado y desinfección de utensilios también debe ser con agua potable. Los pisos, paredes y cielos rasos deben ser de material lavable y materiales resistentes al lavado, ¿verdad? Las uniones entre piso y paredes deben ser redondeadas, también se les llaman cóncavas. Los pisos deben ser antideslizantes y deben tener desnivel y deben contar con desagües. Es sumamente importante que todo servicio de alimentos o fábrica de alimentos cuente con desagües.
porque normalmente hay mucha humedad en estos ambientes. La iluminación debe ser la adecuada y se debe contar con lámparas de seguridad en caso de que haya un corte de electricidad y las personas puedan ver dónde están, ¿verdad? Y que no represente un peligro a la salud laboral. Y deben contar con una ventilación adecuada. Las instalaciones sanitarias, ¿verdad? Vamos a hablar sobre los baños. Estos deben estar separados del área de producción sí o sí, ¿verdad? Claramente es un ambiente donde no puede estar junto a un servicio de alimentos, una cocina, ¿verdad? Tienen que estar limpias y en buenas condiciones físicas. El suministro de agua debe ser el indicado o el adecuado. Debe tener un correcto sistema de eliminación de aguas negras y que esté funcionando correctamente y que nunca se taqueen, ¿verdad? Y si eso pasa, pues hay que hacerlo inmediatamente, hay que destaquearlos y siempre estén en buenas condiciones y limpios. Los lavamanos siempre deben estar equipados con jabón, que tienen que tener alcohol en gel, toallas para secarse las manos y basureros con tapa. Por otra parte, los equipos y utensilios es importante que sean hechos de acero inoxidable. Puede ser también hechos de plástico grado alimentario y esto de madera de arce. Esto lo incluyo acá porque lo incluye el material de lina, pero la madera no se utiliza en los servicios de alimentos. Ya es algo que ya eso está obsoleto, ¿verdad? Entonces por aquí lo pongo, pero se los indico. No se debe utilizar utensilios de madera en ningún lugar donde se manipulen alimentos. Los equipos deben ser diseñados correctamente y que permitan una fácil limpieza y desinfección. Es importante evitar el uso excesivo de aceites y lubricantes, ¿verdad? Más que todo para la gente que hace los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos. Ellos están entrenados para hacer el debido uso de los químicos, ¿verdad? Entonces no pueden tampoco colocar demasiados aceites o lubricantes porque esos pueden caer en los alimentos cuando están siendo los equipos utilizados. Y también todos los equipos y utensilios tienen que pasar por un buen mantenimiento correctivo o mantenimientos sobre la marcha. Vamos a hablar sobre el manejo de basura y sobre el control de plagas. La basura puede ser un peligro porque normalmente una basura mal manejada puede atraerme moscas, puede atraerme ratas, puede atraerme cucarachas y recuerden que estos animalitos representan un riesgo biológico porque pueden llegar y contaminar las superficies de contacto o los mismos alimentos. Además, la basura puede ser una fuente de contaminación de alimentos, ¿verdad? Y de equipos y utensilios. Por eso es importante que los basureros, que ya no se les llama basureros, ¿verdad? También eso es un término un poquito más, que ya se está quedando obsoleto. Ahora, a la basura se le llaman residuos, ¿verdad? Porque ya no todo es basura, ¿verdad? Ahora existen muchos métodos que ayudan al medio ambiente, ¿verdad? Que se pueden reproducir en los centros de alimentación donde trabajamos, donde se separan los diferentes tipos de residuos y se les da un manejo después de, ¿verdad? Hay algunos residuos que no se puede hacer nada, que lamentablemente sí son basuras sí o sí, y hay otros que los podemos reprocesar. Entonces, los recipientes de basura deben ser de materiales durables, deben ser de materiales impermeables y deben sí o sí tener tapa, justamente para evitar que que moscas, ratas y cucarachas, ¿verdad? O cualquier otra plaga pueda llegar y producir ahí, puedan crecer en esos ambientes. Las plagas generalmente son un problema porque provocan daños en las materias primas, especialmente en todas las materias primas que están almacenadas, ¿verdad?
en los almacenes y en general en las cocinas, nuestro peor enemigo son las plagas. ¿Producen pérdidas económicas? Claro que sí. Cuando no hay un debido control de plagas, pueden haber plagas que llegan y hacen de las suyas y empiezan a adulterar los alimentos de una forma descontrolada, ¿verdad? Y claramente producen enfermedades. Y un mal control de plagas puede ser muy contraproducente para cualquier tipo de lugar donde se manipulan alimentos, ¿verdad? Porque van a llegar personas que se van a empezar a enfermar, y estas personas empiezan a llamar al Ministerio de Salud indicando que es que comieron aquí, ahí hubo un brote, y ¿verdad? Como ha pasado en otros lugares, ¿verdad? Que llega el Ministerio de Salud a hacer las inspecciones y cierran los diferentes comercios por un mal control de plagas. El control de plagas se utiliza o es necesario proteger las aberturas, proteger las puertas siempre tienen que mantenerse cerradas, y si no se pueden mantener cerradas es importante contar con cortinas de aire para que no se metan los voladores, ¿verdad? Es importantísimo para el control de plagas evitar la acumulación de basura. La basura debe ser desechada siempre, cada vez que sea necesario, diariamente. No se puede dejar la basura en un recipiente, ¿verdad? Siempre tiene que ser sacada del servicio o de la producción para evitar que haya un brote o que haya alguna reproducción de plagas. Es importante mantener la limpieza de todo el servicio de alimentos o de la fábrica de alimentos, de los equipos, de los pisos, paredes, cielos rasos, campanas, utensilios, absolutamente todo debe ser programado bajo un programa de limpieza y desinfección, y debe ser una limpieza siempre constante, ¿verdad? Todos los días se debe mantener la limpieza de los servicios de alimentos. Y es importante realizar inspecciones periódicas para revisar, ¿verdad? Y cada vez que hay algún avistamiento de alguna plaga, indicarlo para poder hacer la acción debida y eliminarla cuanto antes. Muy bien, vamos a hablar sobre la limpieza y desinfección, tanto en plantas de alimentos como en servicios de alimentación al público. Recordemos que limpiar no es lo mismo que desinfectar. Cuando nosotros limpiamos, quitamos la suciedad visible y reducimos la carga orgánica que pueda existir sobre alguna superficie, ¿verdad? Como residuos de alimentos, etcétera, ¿verdad? Luego de limpiar viene la desinfección, que acá destruimos microorganismos o bajamos la carga microbiológica que pueda estar presente en una superficie. No es correcto si desinfecto antes de hacer la limpieza, porque recuerden que limpiar es quitar residuos, ¿verdad? Y el jabón, ¿verdad? Que es normalmente lo que utilizamos para limpiar, tiene una función específica, encapsula la suciedad. El desinfectante no hace esa función. Entonces, si yo coloco el desinfectante antes del jabón, no voy a tener una correcta disminución de residuos de esa superficie. Por eso es importante utilizar correctamente o realizar correctamente el proceso. Primero se limpia y luego se desinfecta. Y si tenemos que utilizar desinfectantes, ¿verdad? Ahorita los que están aprobados son el yodo, el cloro y el amonio cuaternario. Esos son los únicos 3 que están aprobados. Tenemos otros, sí, pero siempre recuerden que deben ser aprobados por el Ministerio de Salud. Todos los químicos que utilicemos dentro de un servicio de alimentación o de una planta de alimentos tiene que contar con registro del Ministerio de Salud.
Vamos a hablar sobre los métodos de lavado. Lavado lo podemos hacer manual o lo podemos hacer mecánico, ¿verdad? Como por ejemplo las lavadoras de platos. Todos estos métodos tienen algo en común y es que todos remueven los residuos, todos hacen el proceso de enjuague, se tiene que restregar con una solución detergente, se debe eliminar el detergente y por último se debe desinfectar. Así es como se tiene que realizar el proceso de lavado y desinfección. Existen algunos métodos, ¿verdad? Existe el agua caliente. El método de agua caliente ya casi no se utiliza porque sigue siendo un método un poco peligroso, ¿verdad? Porque el agua tiene que estar al menos a 77 grados centígrados y deben ser sumergidas por 30 segundos. Las personas que realizan este proceso deben contar con su equipo de protección personal para evitar una quemadura. También tenemos las lavadoras de platos, que eso es una función mecánica, ¿verdad? Ellos utilizan temperaturas entre los 82 y los 90 grados centígrados, son temperaturas sumamente altas y hacen este método de desinfección por medio de calor. Y también están los métodos de desinfección por medio de soluciones desinfectantes, que consta de sumergir los utensilios en temperaturas entre los 24 y 49 grados centígrados, o lo que podemos decir temperatura ambiente, por al menos unos 2 minutos. Y se puede utilizar desinfectantes como el cloro, yodo y el amonio cuaternario. Muy bien, ya con esto llegamos al final de lo que es esta tutoría de manipulación de alimentos. Espero que les haya quedado muy claro y si no, por favor, pueden ponerme un mensajito por WhatsApp y con mucho gusto vemos las dudas puntuales que tengan. Les deseo muchos éxitos y que tengan muy bonita semana. Pronto nos estamos viendo para hacer el examen.